Hola, voy a explicar la funcionalidad de este circuito, de la tarea del laboratorio de transistor bipolar BJT. Y primero le voy a explicar el funcionamiento en LiveWare. Bien, aquí tenemos una fuente de alimentación de 5 voltios. El circuito funciona como ya le dije, con una fuente de alimentación de 5 voltios en corriente continua que alimenta todos los componentes. Tenemos un interruptor SW1. Este controla la señal que se envía a la base del transistor. Si está abierto, no hay corriente en la base, y si está cerrado, entra corriente a la base. Tenemos una resistencia de 220. La resistencia, la R1, limita la corriente que entra a la base del transistor Q1 para protegerlo y garantizar que trabaje correctamente como un interruptor. Tenemos el transistor Q1 NPN. El transistor se le utiliza en modo de conmutación, o sea, tipo interruptor. Si la base está sin corriente, el transistor en corte no conduce. Si la base recibe corriente y el transistor en saturación, actúa como un interruptor cerrado que permite el paso de la corriente. Tenemos RL1. El RL funciona como un interruptor electromecánico, disculpen. Esto quiere decir que cuando un transistor se activa, la corriente pasa por la bobina del RL y este conmuta cerrando sus contactos. Con esto, el RL controla otro circuito independiente. En este caso vendría siendo el LED, y también tenemos el LED. El LED y resistencia R2. eh, el LED es una carga del RL, como había mencionado con anterioridad. Cuando el RL se activa, el contacto cierra el circuito del LED. Y la resistencia 2 limita la corriente del LED para que no se queme. Bien, ¿cómo funciona este circuito en LiveWire? Una vez se cierra SW1, entra la corriente del Q1 a través del R1. La bobina del RL se energiza y el RL activa su contacto. El contacto del RL cierra el circuito del LED y el LED se viene encendiendo. Aquí podemos visualizar cómo se trabaja. También podemos ver que yo estoy midiendo el voltaje tanto de la resistencia 1 y de la resistencia 2. Aquí pueden ver cómo trabaja ya encendido. Y también, para darle un resumen en sí del funcionamiento del circuito en LiveWire, el interruptor de SW1 manda una pequeña señal al transistor, y el transistor actúa como un interruptor y energiza la bobina del RL. El RL activa y cierra su contacto y permite que LED encienda. Así, con una pequeña señal en la base del transistor, controlamos una carga mayor del RL y del LED. Bien, una vez hecho esto, podemos visualizar el ejemplo bien estructurado en Tinkercad. Bien, ahora vamos a ver el circuito implementado en la herramienta de Tinkercad. Primero vamos a explicar lo que es el montaje. Tenemos la fuente principal de energía, que son 5 voltios. Es la alimentación del circuito y se encarga de dar energía al LED a través del transistor. Tenemos el transistor NPN. Lo usamos como un interruptor. Su emisor está conectado a tierra, el colector al LED, y la base recibe una señal de entrada a través de una resistencia. Si a la base le llega suficiente voltaje, el transistor conduce, y si no le llega a ese voltaje, el transistor permanece apagado. Tenemos la resistencia en base, que esta limita la corriente que entra en la base para proteger lo que es el transistor. Y tenemos el LED más la resistencia, que son la carga del transistor. Cuando el transistor conduce, el LED enciende, la resistencia en serie protege al LED y de corriente excesiva. Tenemos las mediciones en multímetros.
En la base del transistor vemos un voltaje de 306. Voy a poner a correr esto primero. En la base del transistor vemos un voltaje de 306 MV, que es insuficiente para encenderlo. Y el LED de medición es de 0.00 voltaje, lo que confirma que no circula corriente. Bien, bien, vamos a explicar el funcionamiento en sí con la simulación prendida y funcionando. Como ya había explicado, la principal, que es la de 5 voltios, que está a la izquierda, está entregando 1.6 mA o si no hay corriente en el circuito. El voltaje en la base del transistor solo va a 376 mA y todavía es bajo. Y el voltaje en el LED, en el voltaje del LED se mide en 355 mA, ya que el LED está apenas polarizado, pero no encendido. Normalmente requiere de entre 1.8 voltios y 2 voltios para iluminarse completamente. Tenemos la fuente de 1 voltio a la derecha que marca 0.00 A, o sea que no está aportando corriente. ¿Cómo queremos que funcione? Bien, para que esto funcione, podemos aplicar el voltaje suficiente en la base de 0.7 voltios o más. O sea, el transistor está en conducción. También podemos el colector que se conecte a la masa a través del transistor. El LED que reciba corriente de 10 o 20 mA dependiendo de la resistencia que tenemos. La fuente de energía de 5 voltios debería mostrar más corriente de salida y entre otras cosas que pudieran mejorar la funcionalidad. Entonces, si para explicarle mejor, cuando en la base del transistor aplicamos al menos 0.7 voltajes en el transistor, en conducción, esto entra en conducción. Esto permite que circule corriente desde 5 voltios a través del LED y la resistencia hasta tierra. En ese momento el LED enciende mostrando en sus terminales un voltaje cercano de 2 voltios. El transistor actúa como un interruptor con una pequeña corriente en la base, controlada con una pequeña corriente en la base que controla una corriente mayor en el colector de alimentación al LED. Bien, espero haya podido entenderlo cómo es el funcionamiento de nuestro circuito, tanto en Tinkercad como en Liveware, y muchas gracias por ver.